Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Bueno, damos continuidad a nuestro módulo de gestión de conflictos relacionados con formas de violencia contra la mujer y sujetos de especial protección constitucional. En el módulo anterior, en donde abarcamos los conceptos y cuestiones previas, lo finalizamos dando un listado, una lectura a los sujetos de especial protección constitucional y a establecerse, ¿cierto?, que la Corte Constitucional, en lo que respecta a la condición de sujeto de especial protección, la ha definido como la que ostentan aquellas personas que debido a condiciones particulares, a saber, físicas, psicológicas o sociales, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva. Ahora entraremos a revisar los enfoques diferenciales y las rutas de atención de cada una de estas categorías. Iniciamos por el enfoque diferencial etario o por ciclo de vida. Este es un enfoque que propende por implementar medidas de prevención, de protección, de atención y de asistencia que se ajusten a la edad de las personas, incluyendo niños, niñas, adolescentes y personas mayores, adultos mayores. El enfoque diferencial de niñez y adolescencia persigue que las medidas de atención se ajusten a las necesidades e intereses de las víctimas o de las personas que puedan llegar a ser víctimas y que tengan una edad entre los 0 y los 18 años. Entonces, ¿quiénes son los sujetos de este enfoque? Pues niños, niñas, que son las que van entre 0 y 12 años, y los adolescentes que van entre los 12 y 18. Bueno, esto es relativo, ¿cierto? Porque sabemos nosotros como funcionarios que existe una disparidad normativa, ¿cierto?, en cuanto a la niñez y la adolescencia. Porque tenemos que el artículo 3 del Código de Infancia y Adolescencia entiende por niño o niña a las personas entre 0 y 12 años y por adolescentes a las personas entre los 12 y 18 años de edad. Pero esa misma normativa, esa misma codificación, ¿cierto?, al hablar de la responsabilidad penal de adolescentes, indica que las normas que allí se contienen sobre la responsabilidad penal solo le es aplicable a quienes tienen entre 14 y 18 años. Es decir, no le son aplicables a los adolescentes entre 12 y 14 años, a pesar de considerarlos adolescentes. Y aunado a eso, se tiene en cuenta que el artículo 34 del Código Civil determina infante a quienes no han cumplido 7 años, ¿cierto? Impúber, el que no ha cumplido 14 años, y adulto, el que está entre los 14 años y la mayoría de edad, ¿cierto? Que para el Código Civil era 21 años, pero que conforme lo dispuesto en la Ley 27 de 1977, la mayoría de edad se estableció a los 18 años. Entonces, para implementar ese enfoque por ciclo vital, en cuanto a niños, niñas y adolescentes, ha de comprenderse que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, que en consecuencia deben asumir un rol activo y de participación en las decisiones que los afectan directamente. Y esto no como un capricho jurisprudencial, ¿cierto?, sino como una
orden contenida en el artículo 26 del Código de Infancia y Adolescencia, la cual dice que en toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. Entonces, no puede la conciliación olvidar esa normatividad ni desatender esa posibilidad de que dentro de las diligencias que se tramiten se escuche a niños, niñas y adolescentes. Claro que para poder ser escuchados hay que evaluar la madurez que tiene ese niño o niña, incluso ese adolescente, para poder opinar, evidenciando o tratando de escudriñar un poco, si así se puede decir, en si esa voluntad no es una voluntad guiada, no es una voluntad que esté afectada por algún vicio en el consentimiento, o sea, tendiendo a que va a tener que opinar respecto de su papá y de su mamá generalmente. Asimismo, se debe verificar la edad del menor de edad y la existencia o no de otras características diferenciales con el fin de establecer si la atención interseccional ha de prestarse como niño, niña o adolescente, es decir, conforme al enfoque por su ciclo vital o por alguna otra circunstancia, como lo podría ser por discapacidad o por su género en caso de las niñas, o por su etnia en caso de tratarse de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas. Es importante tener presente que los niños y las niñas con discapacidad suelen estar expuestos en mayor medida a otro tipo de riesgos, a riesgos de violencia, de lesiones, de abuso, de abandono, de trato negligente, de malos tratos, de explotación dentro y fuera del hogar, ¿cierto? Incluso a riesgos desproporcionados de desplazamiento forzado y vulneración de su derecho fundamental a la educación inclusiva. Asimismo, se debe respetar la prevalencia de derechos, el principio del interés superior del niño y la protección integral en coherencia con la normatividad nacional e internacional. Se debe construir una relación de confianza en caso o cuando se vaya a escuchar al niño, niña, adolescente, con el fin de obtener la mayor información posible sobre la existencia o no de hechos victimizantes, de hechos de violencia, de su situación actual, ¿cierto? Y dentro de todo este proceso se debe consultar y aplicar instrumentos internacionales y las interpretaciones autorizadas que sobre los mismos realizan los organismos competentes en asuntos de niños, niñas y adolescentes, aplicando un enfoque interseccional, mirando entre otros la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo. Sobre este punto no podemos sesgarnos a que, como estamos en una audiencia de conciliación, no podemos escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Si ellos quieren ser escuchados, si ellos quieren participar dentro de la diligencia para ser escuchados, no para escuchar la controversia entre sus padres, sino solo la parte de poder escuchar qué es lo que quieren y hacerse un mejor concepto como conciliador sobre el tema que se está atendiendo, se puede hacer. Esta parte se trabaja muy bien en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque dentro de los trámites que ellos denominan extraprocesales, en donde se atienden esas conciliaciones, previo a ello se hace una verificación de derechos.
se hacen valoraciones, se brindan informes por trabajo social, se brindan informes por psicología, lo cual desafortunadamente en otras entidades que prestamos o que tenemos esa función de conciliar, no podemos hacer por no tener ese tipo de equipos, y en centros de conciliación tal vez tampoco existen ese tipo de equipos que permitan un abordaje interdisciplinario de la diligencia de conciliación. Ahora vamos a ver el enfoque diferencial, previo a este veremos el enfoque diferencial de envejecimiento y vejez. Este enfoque propende por la implementación de medidas de prevención, protección, de atención, conforme a las necesidades e intereses de las personas mayores de 60 años. Para la implementación de este enfoque deben tenerse en cuenta varios aspectos. El primero, que el envejecimiento es un proceso. El segundo, que la vejez es parte del ciclo de vida. El tercero, que tanto el envejecimiento como la vejez son diferenciales para cada persona, para el colectivo y para cada región o país. El cuarto, que el proceso de envejecimiento está determinado por factores individuales, económicos, productivos, sociales, políticos y culturales. El quinto, que la vejez es el resultado del proceso de envejecimiento y de la materialización de los riesgos sociales y económicos. Y el sexto, que el Estado, la sociedad y la familia son corresponsables de la forma como se envejece y de la calidad de vida en la vejez. Para la implementación de este enfoque resulta pertinente tener en cuenta desde una perspectiva biológico-funcional. Se habla de 3 patrones de envejecimiento. El normal o usual, caracterizado por la inexistencia de patologías biológicas o mentales. El óptimo o competente y saludable, que asocia un buen funcionamiento y una adecuada capacidad a una baja probabilidad de existencia de enfermedades y o discapacidad. Y el envejecimiento patológico, que está determinado por la presencia de alguna enfermedad. ¿Quiénes son sujetos de este enfoque? Pues las personas mayores de 60 años, sin perjuicio que posteriormente el ordenamiento jurídico colombiano pueda presentar disparidades al respecto en cuanto a la tercera edad y al adulto mayor. Recomendaciones al momento de implementar el enfoque de diferencia por vejez. Lo primero es que se deben contar con instalaciones adecuadas en las entidades, tanto del orden nacional como territorial, para la atención y la protección de estos adultos mayores. Esto incluye rampas de acceso, ascensores, sillas preferenciales de espera. El segundo, que teniendo en cuenta que la discriminación contra el adulto mayor suele acentuarse por motivos como la raza, la religión, la opinión política, el origen nacional, la posición económica o cualquier otra condición social, se considera pertinente indagar sobre la existencia de estas otras condiciones. Para ello, se debe construir una relación de confianza con la persona con el fin de obtener la mayor información posible sobre su situación actual, incluyendo incluso información sobre su envejecimiento desde una perspectiva biológico-funcional. Es importante tener en cuenta que se debe comunicar directamente con él o la adulta mayor y no con quien lo acompaña. Atendemos, en lo personal he atendido muchas conciliaciones de hijos pidiéndole alimentos a otros hijos respecto de ese adulto o esa adulta mayor. Y ni siquiera los convocan a la diligencia, ni siquiera ponen los datos de contacto. Y no estamos ante una reclamación de alimentos de hermanos.
es una reclamación de alimentos del padre respecto de sus hijos e hijas. Entonces, debemos, en esas conciliaciones, claro, en tanto sea funcionalmente posible, ¿cierto? Ya esto lo miraremos en la parte de discapacidad, que ahí sería una visión interseccional, un enfoque interseccional que se debería tener. Pero mientras sea posible, la persona que titular, la persona a favor de quien se van a acordar unos alimentos, debe estar en la diligencia, debe participar, debe opinar. Incluso me he topado muchas de ellas con circunstancias en que esa persona adulta mayor dice, no, es que yo reconozco que mi hijo o mi hija tal no tiene las condiciones económicas y yo no le voy a pedir alimento a ese. Cuando en la solicitud, quien tiene su cuidado, el hijo o hija que tiene su cuidado, le está pidiendo a todos cuota de alimentos. Y las personas son conscientes, son más conscientes en decir, mire, tal hijo no tiene cómo aportarme, yo sé que este otro hijo o esta otra hija sí está en mejores condiciones y sí podría aportarme de una mejor manera. Esto en cuanto a tema de alimentos. Y por ello, pues, nos debemos comunicar es con el adulto o la adulta mayor, no con su acompañante. Que de pronto existen dificultades para manifestar su opinión y requiere ese apoyo o ese ajuste razonable dependiendo, ya lo miraremos en el siguiente enfoque, ¿sí? Eso es diferente. ¿Sí? Entonces ahí no se atiende por ciclo vital, por ser un adulto mayor, sino se atenderá en razón de ser una persona con discapacidad, y entonces allí se tendrán que adelantar esas otras gestiones, como por ejemplo unos ajustes razonables o un apoyo de haber sido formalizado o de haber sido decretado judicialmente. Se debe indagar por la composición familiar y por una eventual dependencia económica. Se debe consultar y aplicar normativa nacional en materia de enfoque diferencial e interseccional, entre otros la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. Se sugiere consultar el auto 173 de 2014, mediante el cual la Corte Constitucional reconoce la desprotección en que viven las personas mayores, adultas mayores con discapacidad en situación de desplazamiento forzado, e indica que se encuentran sometidas a riesgos agravados, entre otros, a padecer de hambre, a ser abandonados ante el desplazamiento y ser víctimas de maltrato y o desprotección. Asimismo, ha de verse la Ley 1850-2017, por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia. Se modifica la Ley 1251 del 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009. Se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones. Sobre ese punto, es importante destacar que el artículo 9 de la Ley 1850 del 2017, que adicionó un artículo 34A a la Ley 1251 del 2008, determinó lo concerniente al derecho de alimentos de las personas adultas mayores, estableciendo que tanto los alimentos como lo demás que se requiera para su mantenimiento físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, deben ser proporcionados por quienes se encuentran obligados a hacerlo de acuerdo con el Código Civil y atendiendo a la capacidad económica de ese alimentante. Asimismo, la norma señaló que los alimentos comprendían lo imprescindible para la nutrición, habitación, vestuario, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud, recreación y cultura, participación y en general todo lo que es necesario para el soporte emocional y la vida autónoma y digna de las personas adultas mayores. Hasta allí, perfecta la ley.
muy acertada la ley en su contenido. Pero, porque hay un pero en este caso, en cuanto al procedimiento para hacer efectivo el derecho a alimentos, la norma estableció que los comisarios de familia debían fijar o tenían la facultad o el deber mejor para fijar cuota provisional de alimentos en favor de las personas adultos mayores siempre y cuando no se lograra una conciliación, y ordenó que una vez fijaran esa cuota provisional se debía remitir el expediente a la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que presentara en nombre del adulto mayor la demanda de alimentos ante el juez competente. Es decir, puso a que un funcionario expidiera la medida provisional y que otro funcionario presentara la demanda ante el juez competente para ratificar o para que se fijara esa cuota de alimentos. Pero actualmente, ¿sí?, si bien ya era problemático el tener que acudir ante dos entidades, con ocasión al contenido del artículo 48 de la ley 2126 del 2021, que derogó la expresión los comisarios de familia del artículo 31 de la ley 640 de 2001, que era nuestra ley de conciliación extrajudicial, de conciliación mejor, así como ahora con el contenido del artículo 12 de la ley 2220 de 2022, que es el nuevo estatuto de conciliación. Los comisarios de familia ya no tienen competencia para conciliar extrajudicialmente en asuntos de familia. Bueno, a menos que ejerzan funciones de defensor de familia en subsidiariedad. Pero entonces, donde hay defensores de familia y comisarios de familia, se ha sometido a estos adultos mayores a trámites desgastantes, ¿cierto? Hay que tenerse en cuenta que generalmente quien va a solicitar unos alimentos lo está solicitando porque tiene la necesidad de pedirlos, ¿sí? No tiene una abundancia económica, no tiene cómo contratar un abogado para que haga sus trámites, lo hacen ellos en persona. Porque además, si tuviese la posibilidad económica de contratar a un abogado, pues no necesariamente podría pedir unos alimentos porque tendría, ¿cierto?, una capacidad económica, no tendría la necesidad. Pero entonces ponemos a estos adultos mayores, algunos de ellos en extrema pobreza, algunos de ellos en condición de desplazamiento, ¿cierto? Los ponemos a que primero acudan ante un operador autorizado para conciliar, llámese agentes del Ministerio Público, llámese centros de conciliación, llámese Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Y van y hacen la conciliación. Y la conciliación no hubo acuerdo. Entonces luego deben ir a una comisaría de familia para que ese funcionario o esa funcionaria, sin tener la posibilidad de hacer un acuerdo previo por carecer de competencias para adelantar trámites de conciliación, fije una cuota provisional, ¿cierto? Pero luego de fijar la cuota provisional, ahí no se acaba, porque no es como, por ejemplo, con las fijaciones de cuota provisional que se hacen en favor de menores de edad, que solo cuando se oponen se mandan a juzgado. No, acá dicen, fijan una cuota provisional y se envía el expediente no al juzgado, sino a otro funcionario. O sea, 3 personas han atendido el caso. Ese otro funcionario, ¿quién es? Un defensor o una defensora de familia que elabora la demanda y la pasa a un cuarto funcionario, ¿sí? Un juez o una jueza de la República son los que en últimas van a decidir lo correspondiente a esos alimentos, ¿sí? Y en tanto, pues pasa el tiempo, ¿sí? Si bien podemos tener fijada una cuota de alimentos, pues allí no hay ningún tipo de prueba de la cuota de alimentos, aparte de que no hay ningún tipo de prueba, que generalmente no hay pruebas para fijar la cuota de alimentos, tampoco se cuenta con la
la perspectiva de alimentante y alimentario, porque no se puede adelantar el trámite de conciliación. ¿Sí? Creo que esta es una circunstancia que se debe superar, se debe encontrar alguna salida. Difícilmente le retornarán las funciones de conciliación a los comisarios de familia, pero los comisarios, los defensores de familia, o de pronto las autoridades, las personas autorizadas para conciliar, ¿cierto? Podríamos, en lugar de remitir al comisario de familia para la fijación de la cuota y luego al defensor de familia para la elaboración de la demanda, podríamos, en protección de estas personas, de estos sujetos de especial protección constitucional, ¿cierto? Y aplicando un enfoque diferencial, presentar la demanda con medidas cautelares y que el juez tome sus medidas cautelares. Claro, sabemos que hay juzgados en los que se tardan mucho en hacer la calificación de la demanda, pero nos estaríamos ahorrando un gran paso, porque ir hasta una comisaría, que el comisario profiera la decisión provisional, luego ir hasta la Defensoría de Familia, que el defensor de familia presente la demanda, y luego esperar el tiempo que se tome el juzgado para la calificación, pues es mucho mayor, el tiempo podría ser mucho más desgastante y estaríamos desatendiendo la protección que deben tener nuestros adultos mayores. Ahora sí, pasamos a el enfoque diferencial en discapacidad, el enfoque respecto de las personas con discapacidad. Como ya lo dijimos, estas personas con discapacidad pueden tratarse de personas con discapacidad física, sensorial, intelectual, mental o múltiple, ¿cierto? En este enfoque se propende porque las medidas de atención, las medidas de protección, la asistencia que se dé a estas personas se adapten a las necesidades e intereses de las personas dependiendo de las limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales, mentales o múltiples. Coherente con esto, el enfoque busca la eliminación de todas las barreras que les impiden a las personas con diversidad funcional participar en igualdad de condiciones. Se ha dicho en múltiples jurisprudencias con ocasión a la llegada de la Ley 1996 de 2019 a nuestro país, que la discapacidad no la tiene la persona. La discapacidad se presenta cuando esa persona no puede acudir a los servicios, no puede acudir a las entidades. La discapacidad se da cuando una persona con unas condiciones de salud encuentra barreras para ejercer su capacidad. Sobre esto tenemos que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 define este concepto en los siguientes términos. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones con los demás. Entonces, ¿quiénes son sujetos del enfoque? Personas con limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o múltiples. Entonces, vamos a definir cada una de las categorías. Personas con limitaciones físicas es una limitación en el movimiento y o desplazamiento que obstaculiza la participación de la persona en igualdad de condiciones respecto de las demás personas debido a las barreras físicas del entorno. Para superarse, ¿cierto? O su superación, se puede acudir a ayudas técnicas como sillas de ruedas, caminadores, muletas, prótesis u otros que faciliten la participación de la persona en las actividades de la vida cotidiana. Personas con limitaciones sensoriales. Involucra
la deficiencia visual, auditiva, ambas, así como cualquier otro sentido. Esta puede ser moderada, severa o profunda. Yo participo en el Consejo Nacional de Discapacidad y en verdad que veo o he tenido la posibilidad, yo no soy una persona con discapacidad, no tengo ninguna deficiencia, pero las personas que acuden allí son brillantes, extremadamente brillantes. Son extremadamente brillantes y aparte de eso, hacen que no se note o quienes estamos allí no percibimos una barrera, no percibimos una discapacidad. Interactúan en igualdad de condiciones en atención a cómo está diseñado el Consejo Nacional de Discapacidad, a que siempre se piensa en la posibilidad de que todos concurran, en que la posibilidad de que todos participen en igualdad de condiciones. ¿Sí? Existen consejeros que son personas con discapacidad o con una limitación visual, existen personas con discapacidad de sordoceguera, ¿sí? Y si bien frente a la sociedad encuentran unas barreras, se nota que cuando hacemos los ajustes razonables, cuando pensamos en que, o se piensa en que todos puedan participar, en que todos puedan acudir, esas discapacidades se borran. Por limitación visual, encontramos que esta se presenta cuando una persona con una limitación de la capacidad de percibir el entorno a través de sus ojos o con baja visión no participa en igual de condiciones respecto de las demás personas por las barreras actitudinales y del entorno. En cuanto a limitación auditiva, se presenta cuando una persona con una pérdida o disminución de la audición no puede participar en igualdad respecto de las demás personas por las barreras comunicativas en el entorno. Las personas pasamos a las personas con limitación cognitiva o intelectual. Se presenta cuando una persona con limitación en el razonamiento y la solución de problemas no participa en igual de condiciones que las demás personas por las barreras actitudinales y del entorno que la rodea. Es por ello importante que cuenten con los apoyos pertinentes. De esta manera llegan a ser personas totalmente independientes y productivas. Personas con limitación mental o psicosocial. Corresponde a casos en los cuales las personas poseen estructuras o funciones psicosociales o mentales que son diferentes. La sola condición mental no significa que tenga discapacidad y se requiere, por tanto, de adelantar valoraciones especializadas. Esta condición no afecta el aprendizaje, por esto no puede confundirse con una afectación cognitiva intelectual. Personas con limitaciones múltiples. Corresponde a casos en que diferentes tipos o categorías de discapacidad se combinan y generan diversidad o diversas necesidades. No se deben entender como la suma de discapacidades, sino como escenarios variados que merecen acciones diferenciadas. Recomendaciones al momento de implementar el enfoque diferencial por discapacidad. Primero, reconocer que las personas con discapacidad son sujetos de derechos con plena capacidad para participar social y autónomamente, y no personas enfermas o una carga social. Sobre este punto tenemos que, como lo advertía, la Ley 1996 de 2019 hizo un cambio de paradigma, como se ha venido trabajando académica y jurisprudencialmente. Nos hace ver a las personas con discapacidad como personas, como lo que son, ¿cierto?
qué preocupante es que tuviésemos que esperar hasta el año 2019 para entender que las personas con discapacidad son personas que tienen derechos, que tienen obligaciones y que en su gran mayoría pueden ejercer su capacidad como cualquiera de nosotros, siempre que se brinden algunos apoyos o algunos ajustes razonables para ello. Segundo, comunicarse siempre que sea la persona a atender. Cuando la solicitud proviene de una persona con discapacidad, no minimicemos a la persona, ¿cierto? No apartemos a la persona. A veces ni la saludamos. Nos dirigimos al acompañante. Nada más. Y es importante que nosotros, como conciliadores, entendamos que nuestra labor cuando tengamos el conocimiento de asuntos solicitados o en los que estén citadas personas con discapacidad, nos obliga a que nos refiramos a ellas, a que las escuchamos a ellas. Miren que actualmente, conforme la Ley 1997 de 2019, incluso es causal de nulidad en los trámites judiciales el no escuchar a la persona con discapacidad. Ya hemos avanzado tanto en hacer que sea obligatoria la escucha a la persona dentro de los trámites que allí se surten. Y es que en trámites judiciales tenemos que pueden ser incluso presentadas las solicitudes de adjudicación de apoyos por las personas con discapacidad. Y la norma, que ha sido de difícil aprendizaje, advierte que la solicitud de adjudicación de apoyos solo puede ser presentada por un tercero, es decir, por alguien diferente a la titular del derecho, cuando esa persona no pueda manifestar su voluntad ni preferencias por algún modo o formato posible, ¿cierto? Es decir, generalmente son las personas con discapacidad quienes deben hacer las solicitudes y en muchos trámites esto no se ve. Claro, hay que entender que para las personas con discapacidad que habían sido declaradas en interdicción antes del 26 de agosto del 2019, es decir, antes de la promulgación de la ley 1996, esas personas aún no tienen capacidad. Esas personas aún requiere de un trámite judicial que se llama o se denomina revisión de sentencia de interdicción, y que solo hasta cuando la sentencia que haya realizado esa revisión de su interdicción esté en firme, pueden recobrar su capacidad, lo cual, pues, a mi juicio, estuvo pensado más en dar un espacio, un periodo de gracia para que se pudiesen hacer esas revisiones, pero que es discriminatorio, porque entonces tenemos personas con discapacidad que pueden ejercer su capacidad y personas con discapacidad que no pueden ejercer su capacidad por estar declaradas en interdicción. He conocido muchísimos casos en que declaraban interdicción, por ejemplo, simplemente por tener limitaciones visuales o auditivas. Solo por eso lo declaraban ya en interdicción. Con un dictamen de medicina legal que hacía un psiquiatra, se demoraba 15 minutos en atenderlos y salía. Eso era rapidito que hacían esos dictámenes y no profundizaban en las circunstancias particulares de las personas con discapacidad. Casi que bastaba el certificado médico y nada más. Entonces continuamos con las recomendaciones diciendo que hay que optar por reemplazar el régimen de sustitución en la adopción de decisiones por el apoyo en la toma de decisiones respetando la autonomía, voluntad y preferencias de la persona. Y esto es muy importante atendiendo a que
los conciliadores, siempre que estemos adscritos a centros de conciliación, ¿cierto? Vamos a poder conocer de formalización de acuerdos de apoyo. Y a pesar de que se lo dieron a los conciliadores adscritos a centros de conciliación y a los notarios, si bien no es una conciliación, sí algunas de sus características se asemejan, ¿cierto? Entonces, esto respecto a la necesidad de respetar la autonomía, voluntad y preferencias de la persona es importante tenerlo en cuenta. Siempre se debe buscar ese respeto, ¿cierto? Siempre se debe buscar que no sea lo que yo como familiar creo que es lo mejor para la persona con discapacidad, sino que sea lo que esa persona con discapacidad consideraría que es mejor para él. En caso de que la persona a atender presente una limitación auditiva, debemos procurar por comunicarnos a través del lenguaje de señas. En este sentido, es importante que las entidades capaciten a sus funcionarios o garanticen la disponibilidad de intérpretes de lenguaje de señas. Es importante contar con instalaciones adecuadas en las entidades del Estado, tanto del orden nacional como territorial, para atender a las personas con limitación física. Entre otras medidas, es necesario contar con rampas de acceso, ascensores amplios y señalización en braille. Debemos indagar por el tipo de limitación para entender si es física, sensorial, intelectual, mental o múltiple, sin limitar la explicación a una fórmula médica. Debemos construir una relación de confianza con la persona con el fin de obtener la mayor información posible sobre posibles hechos victimizantes y para entender su situación actual. Debemos contribuir a la eliminación de las barreras que impiden o dificultan el acceso de las personas con discapacidad a la oferta institucional. Y por ello es importante consultar y aplicar instrumentos internacionales e interpretaciones autorizadas que de estos han realizado los organismos competentes en relación con los derechos de las personas con discapacidad, entre otros la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y las barreras observacionales, y las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se deben aplicar instrumentos como la Declaración de las Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas de 1989, la Resolución 119 de 1946 de la ONU en cuanto a principios para la Resolución de la ONU de 1991 en cuanto a principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se debe consultar y aplicar normativa colombiana sobre enfoque diferencial interseccional en discapacidad, así como jurisprudencia sobre la materia. Se sugiere por ello consultar, entre otros, el COMPE 167 de 2013 sobre Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social y la mencionada Ley 1996 de 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Como les decía, en este punto de tenerse en cuenta que el artículo 17 de la Ley 1997 de 2019 contempló la facultad de formalizar acuerdos de apoyo ante los conciliadores extrajudiciales en derecho, pero limitó a que esa formalización se diera solo respecto a los conciliadores que se encontraran inscritos ante centros de conciliación y que estuvieran formados sobre el contenido de la ley y las obligaciones específicas en relación con acuerdos de apoyo. En el procedimiento establecido para esa formalización de acuerdos de apoyos,
resulta necesario que el conciliador se entreviste por separado con la persona titular del acto y se verifique que es su voluntad suscribir el acuerdo de apoyos. Además, el conciliador debe de poner presente a la persona o a las personas de apoyo las obligaciones legales que adquieren con la persona titular del acto jurídico y dejar constancia de haberlo hecho. Asimismo, la norma estableció una obligación a los centros de conciliación para que se garantice la disponibilidad de ajustes razonables que puedan requerirse para la comunicación de la información relevante, así como para satisfacer las demás necesidades particulares que la persona requiera para permitir su accesibilidad. Entre ellos, pues a través de convenios que se pueden hacer para contar con intérpretes de lenguaje de señas. Ahora, en cuanto al enfoque de pertenencia étnica, el enfoque diferencial étnico, este enfoque propende a primero, pues debemos explicar, como se había dicho anteriormente, que este enfoque diferencial étnico debe tener en cuenta a las comunidades indígenas, a las comunidades negras afrodescendientes y palenqueras, a los gitanos y rom, a los raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, ¿cierto? Y con este enfoque étnico se debe propender por implementar medidas de prevención, de atención, de asistencia que se ajusten a las necesidades, a la cosmovisión e intereses de los pueblos étnicos. Frente a los pueblos indígenas, por ejemplo, se recuerda que de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 4633 de 2011, para los pueblos indígenas el territorio es víctima también, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y el colectivo que los une con la madre tierra. Sin perjuicio de ello, se entiende que los titulares de derechos en el marco del decreto son los pueblos y las comunidades indígenas y sus integrantes individualmente considerados. Entonces, en el caso de los grupos étnicos, es deber del Estado respetar y garantizar todos sus derechos, incluyendo los colectivos, en particular los de su identidad cultural, la propiedad colectiva o el derecho al territorio, la libre determinación, la consulta previa y la participación. Recomendaciones al momento de implementar el enfoque étnico. Se debe preguntar a la persona a atender o asistir sobre su pertenencia a alguno de los grupos étnicos reconocidos en Colombia. Se debe indagar su pertenencia a grupos y subgrupos que forman parte de las comunidades indígenas, afros y rom, así como su ubicación geográfica. Esto es muy importante porque no todos los indígenas, afros y integrantes del pueblo rom comparten las mismas creencias y condiciones geográficas, sociales o económicas. Se les debe proporcionar un intérprete reconocido por el respectivo pueblo o comunidad, en caso de que así lo requieran, con el fin de atender al individuo o colectivo en su propia lengua en todos los procedimientos de atención. Sobre este punto es sumamente importante que en el momento en que lleguen solicitudes de conciliación en las que se va a aplicar el enfoque étnico, se indague con las personas convocantes o las personas convocadas si ellos desean que la diligencia se adelante en español, ¿cierto? Porque algunos, a pesar de que lo pueden entender, tienen su propio lenguaje y no tienen por qué ser sometidos a que se adelante en el lenguaje español, ¿cierto? Cuando se puede proporcionar un intérprete que les permita entender todos los procedimientos que se van a adelantar, toda la diligencia que se va a adelantar.
Se deben respetar las necesidades socioculturales de cada grupo poblacional, étnico y su autonomía reconocidas en la Constitución. Se debe construir una relación de confianza con la persona con el fin de obtener la mayor información posible sobre la existencia de un posible hecho victimizante y sobre su situación actual, saber si se encuentra o no a pesar de haber nacido de pronto dentro de un resguardo, se debe saber si continúa vinculado a ese resguardo, si tiene múltiples situaciones por las cuales no estaría vinculado a una comunidad en particular. Se debe consultar y aplicar la normativa y jurisprudencia colombiana que en materia de enfoque étnico e interseccional. En este punto es importante indicar además que en la aplicación del artículo 246 de la Constitución Política, las autoridades indígenas tienen la facultad de resolver sus conflictos de conformidad con sus procedimientos, usos y costumbres. Y esto lo digo porque ya tuve un caso en el que se citaba a un miembro de una comunidad indígena para una audiencia de conciliación respecto de custodia de alimentos, y el gobernador de la comunidad me ofició indicando que ellos adelantarían la resolución de ese conflicto, que ellos serían, que la comunidad sería el lugar en donde se llevaría la solución del conflicto, y me pidió que no adelantara ningún tipo de diligencia atendiendo a esa autoridad, a esa facultad que tienen para resolver sus propios conflictos de conformidad con sus procedimientos, usos y costumbres. Ahora, el enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género. Ese enfoque se puede emplear de una manera incluyente a favor de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, es decir, no hegemónica, propendiendo por la implementación de medidas de prevención, atención y asistencia que respete todas las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. ¿Quiénes son sujetos de ese enfoque? La población con orientación sexual diversa, lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, asexuales y otras orientaciones sexuales no hegemónicas. Asimismo, la población con identidad de género diversa, como intersexuales, mujeres transexuales, hombres transexuales y otras identidades de género no hegemónicas. La recomendación es el momento de implementar el enfoque, preguntar a la persona que se va a atender sobre la identidad de género con el fin de prestar un servicio que se ajuste a la misma. Este paso exige que el funcionario o la funcionaria que tiene conocimiento de la conciliación use un lenguaje que responda a la identidad de género de la persona. En caso de que resulte pertinente, se debe indagar sobre la orientación sexual de la persona sin ningún tipo de estereotipo o prejuicio. En este punto es muy importante usar un lenguaje asertivo. Se debe se debe construir una relación de confianza con la persona con el fin de obtener mayor información sobre la posible existencia de hechos victimizantes y su situación actual. Se debe consultar y aplicar instrumentos internacionales e interpretaciones autorizadas que de esto realicen los organismos competentes en asuntos de orientación sexual e identidad de género, entre otros la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la sentencia Ángel Alberto Duque versus Colombia y la opinión consultiva OC 2417 del 24 de noviembre del 2017. En el último de los documentos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció lo siguiente: teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y de garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha convención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las resoluciones de la Asamblea General de la OEA y los organismos
de Naciones Unidas, la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género, son categorías protegidas por la Convención. Por ello, está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual, en la identidad de género o la expresión de género de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y o su expresión de género. Del mismo modo, son importantes los siguientes instrumentos: la Declaración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, la Declaración Conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones de derechos humanos relacionadas dirigidos a las personas por su orientación sexual e identidad de género, la Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, la Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Social e Identidad y Expresión de Género, ¿cierto? Los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de género y pues tener en cuenta que ya ocurrió, nos pasó en trámites de conciliación cuando se dio la garantía del derecho de las personas para realizar sociedades, uniones maritales de hecho, para realizar matrimonios, y existieron barreras, ¿cierto? Existieron despachos judiciales e incluso que desatendieron la jurisprudencia, desatendieron las órdenes dadas por las altas cortes en acciones de tutela en cuanto a la posibilidad de conformar esas uniones maritales de hecho, de conformar esos matrimonios, de poder adelantar matrimonios en notarías, por ejemplo, de poder adelantar matrimonios en juzgados, y frente a esto hubo una variedad de providencias que fueron un poco aclarando las circunstancias en garantía y protección de este grupo etario, de estas personas con identidades de género. Terminamos nuestro módulo 2. Terminamos nuestro módulo 2 para pasar, y lo dejamos acá un poco cortado en cuanto a los enfoques diferenciales, para abordar en el enfoque tercero, en el módulo tercero, el enfoque de género biológico femenino, cuyo tema es un poco más largo, atendiendo a que, como se dijo, la instrucción de la sentencia T344 del 2020 estaba encaminada a que este curso de formación en conciliación extrajudicial contuviera un eje temático específico en materia de gestión de conflictos relacionados con las formas de violencia contra la mujer, y además veremos en el siguiente módulo algunas recomendaciones de buenas prácticas, y les leeré una audiencia de conciliación que tuve la oportunidad de conocer, no como conciliador, sino en la función de intervención ante una autoridad administrativa, la cual me dejó con muchas preocupaciones por todo lo que ocurrió dentro de la diligencia, dentro de los trámites adelantados, no solo en la conciliación, sino posteriormente
en incluso una aprobación que hizo un juez respecto a esa conciliación. Entonces, nuevamente, muchas gracias y nos veremos en el siguiente módulo. Colombia, potencia de la vida.